Soy Alfredo de Mindalia y estas son las noticias para gente despierta. Entre otras cosas, hoy te hablaré del apagón masivo que dejó a Buenos Aires sin luz en plena ola de calor. También analizaremos por qué un país europeo ha decidido prohibir la carne cultivada en laboratorio y de una iglesia histórica que han quemado en Ámsterdam. En España se está también planteando una revisión incómoda del pasado. Todo esto mientras China avanza en silencio en la carrera energética global y el miedo vuelve a ser utilizado como un gran negocio. Empezamos. Un apagón masivo ha dejado sin suministro eléctrico a amplias zonas de Buenos Aires en medio de una intensa ola de calor, generando escenas de oscuridad total, interrupciones del transporte y una fuerte inquietud entre la población. Más allá de rumores o interpretaciones interesadas, el hecho central es otro. Una gran capital latinoamericana queda a oscuras cuando más necesita energía, con temperaturas extremas, miles de hogares sin aire acondicionado, comercios paralizados y servicios básicos afectados. Para la gente de la calle, este tipo de apagones no se vive como incidentes técnicos aislados, sino como fallos estructurales que se repiten y que ponen en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras clave en momentos críticos. Las consecuencias son inmediatas y muy concretas: riesgos para la salud de personas mayores y enfermos, pérdidas económicas para pequeños negocios, problemas de movilidad y una sensación general de desprotección. Cuando la electricidad falla, no falla solamente la luz, falla la refrigeración de alimentos, la comunicación, la seguridad y en muchos casos la confianza en que el sistema responda cuando más se le necesita. Desde una mirada consciente, el apagón de Buenos Aires vuelve a señalar una realidad que afecta a muchas grandes ciudades del mundo: redes energéticas envejecidas, falta de inversión sostenida y una gestión que suele reaccionar después del colapso y no antes. Y a estas alturas me pregunto cuántas veces más tendremos que soportar apagones y aceptaremos que millones de personas queden a oscuras como si fuera algo inevitable, tal como nos cuentan y nos anuncian una y otra vez por otros medios de noticias. En otra parte del mundo, Hungría se ha convertido en el segundo país europeo en prohibir la carne cultivada en laboratorio, una decisión impulsada por el gobierno de Viktor Orbán que sitúa la soberanía alimentaria en el centro del debate político. La medida frena la comercialización de productos desarrollados por grandes corporaciones tecnológicas y fondos privados, entre ellos proyectos globales como el de Bill Gates, y refuerza la apuesta del país por la ganadería tradicional y la producción local de alimentos. El Ejecutivo húngaro justifica esta prohibición para la protección de la salud pública, del sector primario y de un modelo alimentario basado en tierra fértil, ganado propio y control nacional de lo que se produce y se consume. Más allá del argumento sanitario, el mensaje político es claro: el Estado no quiere que decisiones clave sobre la alimentación dependan de laboratorios, patentes o intereses ajenos al territorio. En un contexto de inflación alimentaria y de creciente concentración del mercado, esta postura conecta con una preocupación real de muchas familias sobre qué comen y quién decide cómo se produce. Mantener la ganadería tradicional significa empleo rural, precios menos dependientes de tecnologías externas y una relación más transparente con los alimentos. Frente a modelos que prometen soluciones futuras desde la innovación industrial, Hungría ha optado por blindar lo existente y evitar una transición impuesta sin consenso social amplio. Desde una mirada consciente, la decisión abre una grieta en el relato dominante sobre el futuro de la alimentación. No todos los países van a aceptar sin discusión que la innovación tecnológica deba sustituir a sistemas productivos históricos. Seguimos en Europa, concretamente en Holanda, donde la histórica iglesia de Oude Kerk quedó envuelta en llamas durante la noche de Año Nuevo, en Ámsterdam, en medio de unas celebraciones que derivaron en disturbios, incendios y evacuaciones.
Más allá de los daños materiales y de la investigación sobre el origen del fuego, el suceso ha reabierto una cuestión más profunda. Cuando arde una iglesia, no se quema solo un edificio, se toca también gran parte de la identidad cultural y espiritual de una sociedad. A lo largo de 2025 se han registrado en distintos países europeos numerosos ataques e incendios contra iglesias católicas, muchos de ellos intencionados, con daños graves y en algunos casos con profanaciones. En Francia, Alemania, España o Países Bajos, los recuentos policiales y judiciales hablan de decenas de incidentes en un solo año, una cifra que contrasta con la escasa atención pública y mediática que reciben y con la rapidez con la que suelen despacharse como actos vandálicos aislados. Estos hechos no se perciben solo como ataques al patrimonio nacional o artístico, sino como señales de una pérdida de referentes compartidos. Las iglesias, más allá de la fe de cada cual, han sido durante siglos espacios de comunidad, memoria y continuidad histórica. Cuando se normaliza su quema o su destrucción, el mensaje implícito es que ciertos símbolos ya no merecen protección ni respeto, y eso impacta directamente en la sensación de pertenencia y de seguridad cultural. Lo ocurrido en Ámsterdam y los incendios de 2025 por toda Europa obligan a hacerse una pregunta. ¿Qué parte de nuestra identidad colectiva estamos dispuestos a defender y cuál dejamos diluirse en nombre de la indiferencia o del miedo a señalar el verdadero problema? Proteger estos espacios no es una cuestión confesional, sino una decisión sobre qué historia, qué símbolos y qué límites sostienen todavía nuestra vida en común. Cuando estos límites se queman y nadie parece alarmarse demasiado, lo que queda no solamente son cenizas, es también una parte del suelo simbólico sobre el que se apoya nuestra sociedad. Por otra parte, el gobierno español sigue a lo suyo y ha recordado que los regalos de los Reyes Magos están también sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones. Una aclaración que ha generado sorpresa y malestar, yo diría indignación, en pleno inicio del año. Según la normativa vigente, la obligación de declarar los regalos de Reyes recae sobre quien recibe el regalo, no sobre quien lo entrega, y afecta tanto a dinero como a bienes materiales, si superan determinados importes fijados por cada comunidad autónoma española. Para la gente normal como tú y como yo, esta cuestión se vive como una intervención directa en regalos y ayudas familiares que tradicionalmente se han considerado ajenos al control tributario. Regalos entre padres o hijos, ayudas puntuales o detalles económicos en fechas señaladas pasan a quedar bajo la lupa administrativa, lo que introduce una sensación de vigilancia permanente incluso en el ámbito más privado. El mensaje implícito en esta noticia es que prácticamente cualquier intercambio puede convertirse en un hecho imponible y que cuando las normas se perciben como desconectadas de nuestra vida real, lo que se deteriora no es solo la economía doméstica, sino la confianza básica entre la ciudadanía y quienes toman estas decisiones. Siguiendo en España, la posible exhumación del escritor Miguel de Unamuno, planteada casi 90 años después de su muerte en 1936, ha devuelto a la actualidad un caso que durante décadas se dio por cerrado sin apenas preguntas. Unamuno, uno de los intelectuales más influyentes del país, murió bajo arresto domiciliario en los primeros meses de la Guerra Civil, y su fallecimiento fue atribuido oficialmente a causas naturales, pese al contexto político extremo y a su condición de figura incómoda para todos los bandos. Más allá de la figura de Unamuno, la noticia conecta con un fenómeno recurrente en la historia reciente española: la desaparición de personas con relevancia intelectual, política o simbólica en circunstancias que se cierran rápidamente como suicidios, accidentes o muertes naturales, sin investigaciones profundas ni independientes, en un patrón en el que el poder tiende a simplificar el relato cuando una figura resulta incómoda y su ausencia conviene más que su voz. También conecta con las políticas de memoria histórica impulsadas en las últimas décadas, especialmente bajo gobiernos socialistas que han reactivado exhumaciones y revisiones del pasado. Pero el debate no está en revisar la historia, sino en cómo y quién se revisa.
Cuando unas muertes se investigan y otras se consideran intocables, la memoria deja de ser una búsqueda de verdad y pasa a funcionar como una herramienta política. Reabrir el caso hoy de Unamuno no debería servir para alimentar bandos ni relatos ideológicos, sino para recordar que la verdad no puede depender de quién gobierna ni de qué muertos resultan útiles. Una sociedad consciente no teme revisar su pasado, pero tampoco acepta que la memoria se administre de forma selectiva, porque cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es la historia, sino la confianza de la gente en el propio sistema. Nos vamos a China, que ha activado en el desierto de Gobi la mayor batería de aire líquido del planeta, una infraestructura que ocupa una superficie equivalente a unos 40 campos de fútbol y que se presenta como pieza clave en su transición energética. El sistema está diseñado para almacenar excedentes de energía renovable, principalmente solar y eólica, comprimiendo y enfriando aire hasta licuarlo y liberándolo después para generar electricidad cuando la demanda aumenta, algo especialmente relevante en un país con unos enormes picos de consumo y una red sometida a gran presión. La noticia no es solo tecnológica, sino estratégica. Mientras en Europa y otras regiones el debate energético sigue atrapado entre promesas, plazos y dependencias externas, China apuesta por soluciones a gran escala, que refuercen su autonomía y su capacidad de gestión del sistema eléctrico. Este tipo de almacenamiento permite estabilizar la red, reducir apagones y aprovechar mejor las renovables, un punto crítico cuando la producción no coincide con el consumo. Para la vida diaria de todos nosotros esto se traduce en menos cortes, precios más previsibles y una menor exposición a crisis energéticas repentinas. Y el impacto va más allá de la energía. Estas infraestructuras refuerzan la posición de China como actor central en la carrera tecnológica del siglo XXI, no solo fabricando paneles o turbinas, sino controlando también las soluciones de almacenamiento que decidirán quién tiene energía cuando otros no la tendrán. En un mundo cada vez más electrificado, la capacidad de almacenar y liberar energía de forma masiva es poder económico, industrial y geopolítico. Desde una mirada consciente, esta noticia invita a una reflexión. Mientras algunos países, como en Europa, discuten el relato de la transición, otros la ejecutan con hechos y con hormigón. La pregunta no está en si estas tecnologías son perfectas, sino quién se está preparando para el futuro de verdad, el futuro energético, y quién corre el riesgo de quedarse dependiendo de decisiones ajenas. Y termino con la noticia de la detención en Ghana de Evo Noah, un autodenominado profeta que ganó notoriedad al anunciar un supuesto diluvio inminente y prometer la salvación solo a quienes se unieran a su grupo y pagaran determinadas cantidades de dinero. La predicción no se cumplió y tras las denuncias fue arrestado. El caso se ha hecho viral por la combinación de mensajes apocalípticos aquí a las puertas de Navidad y una exposición constante en redes sociales. Más allá del personaje, la noticia apunta a un fenómeno que se repite con fuerza en un contexto de incertidumbre global. Crisis económicas, guerras, clima y desconfianza institucional que han creado un terreno fértil para discursos que prometen certezas absolutas y salvación personalizada. Para muchas personas estos mensajes no suenan extravagantes, sino tranquilizadores, porque ofrecen una explicación simple y una salida clara frente al miedo. El problema aparece cuando este miedo se convierte en negocio y la fe en una transacción. La rápida difusión de rumores sobre catástrofes futuras como impactos de meteoritos o eventos climáticos extremos amplifica este riesgo y multiplica las posibilidades de abuso, especialmente cuando los mensajes se presentan como revelaciones exclusivas dirigidas a elegidos. Y bueno, pues la detención de este falso profeta no elimina el problema de fondo. Mientras haya ansiedad colectiva, como la está habiendo en todo el mundo, y búsqueda desesperada de sentido, siempre habrá quien intente monetizarla. La verdadera protección pasa por una ciudadanía consciente que sepa distinguir entre fe, manipulación y negocio disfrazado de salvación.
Y quiero cerrar este boletín con todo lo que está ocurriendo en Venezuela durante estos días, que nos está dejando imágenes que van mucho más allá de lo que se nos trata de vender, como la detención de Maduro o del pulso entre distintas potencias. Venezuela no es solo un nombre en un tablero geopolítico, son millones de personas que viven ahora con más incertidumbre, con miedo a represalias y con la sensación de que su futuro vuelve a decidirse lejos de sus vidas reales. Y mientras tanto, escuchamos por parte del presidente de Estados Unidos declaraciones infladas sobre fuerza, poder y control, que vuelven a poner en primer plano a líderes fanfarrones que siguen midiendo el mundo en términos de dominio, como si el uso de la fuerza siguiera siendo una señal de grandeza en pleno siglo XXI. Algo que figuras como Donald Trump no dudan en exhibir sin matices. Somos millones de seres humanos los que deseamos hoy para nuestras vidas dignidad, coherencia y sentido frente a la forma de ejercer el liderazgo de algunos países anclada en la etapa más primitiva de nuestra evolución colectiva. Hablamos mucho de progreso, pero cuando llega el momento de gestionar los conflictos, seguimos recurriendo a lo mismo de siempre: imponer, castigar, humillar y demostrar fuerza. Es como si estuviéramos todavía en la prehistoria emocional del poder. Esta noticia, como muchas de las que hemos contado hoy, nos recuerda que la verdadera evolución no se mide solo en avances técnicos o en discursos grandilocuentes, sino en la capacidad de poner la vida humana en el centro y de que cuestionemos relatos que normalizan el sufrimiento como daño colateral. Informarse con conciencia es precisamente eso, no quedarse en el titular, no dejarse arrastrar por el relato del poder y quien nos cuenta la historia, y preguntarnos si este es realmente el mundo que queremos sostener. Gracias por estar ahí, por seguir despiertos y por seguir ampliando la mirada. Si de algo te ha servido hoy esta información, haz un comentario con tus opiniones y comparte este boletín. Y si quieres ampliar estas y otras noticias con más contexto y análisis, puedes hacerlo en el canal recomendado de Noticias Despiertas, un canal en YouTube nuevo, un espacio de información consciente pensado para quien quiere entender mejor lo que está pasando. Gracias a todos.